Hoy vamos a empezar a ver la verdad como método ampliado. Vamos a poner un poco en perspectiva. La primera clase vimos elementos comunes o esenciales del conocimiento científico. ¿Sí? Vimos algunas de las nuevas características rápidamente, pero principalmente tratamos de entender que el conocimiento científico es un modo de conocimiento que surge en la modernidad y que no tiene más de 500 años en la vida de la humanidad y que es una forma de conocimiento específica que se caracteriza por basarse en un método, que en algunos casos es el método inductivo, en el otro el deductivo, y en algunos el falsacionista, el deductivo falsacionista. Y además de basarse en un método, entiende la realidad como algo que puede ser medido y explicado en su totalidad. Entonces la base de este conocimiento está atravesado por la matemática, y por la lógica matemática también. Esa fue la primera parte. En la primera clase tratamos de trabajar eso. En la segunda clase trabajamos la primera oleada epistemológica que surge a principios del siglo XX con el Círculo de Viena, lo que se llamó concepción heredada, y que recuperó los lineamientos del positivismo, por eso se denominó neopositivismo o positivismo lógico, y volvió a plantear el hecho de que lo único que la ciencia podía garantizar como verdadero era lo que podía medirse y lo que podía expresarse de manera clara y precisa y con coherencia lógica entre sus partes, entre los argumentos y los conceptos. Y también vimos después la corrección que hace Popper con el falsacionismo, diciéndole que al método inductivo, que su problema principal es que acumula información pero que nunca llega a una verdad porque se encuentra siempre encontrando causas o proposiciones que sean afirmativas. Siempre está buscando elementos o comprobaciones afirmativas. Entonces él propone un método falsacionista para el inductivismo y para, más que nada para el hipotético deductivo, que es el hecho de que las proposiciones, las afirmaciones que hace las teorías, deben ser negadas, no afirmadas. Y cuanto más refutaciones pasa, cuantas más veces se la pone a prueba y sigue siendo verdadera, gana mayor calidad de verdad. Y hasta ahí nosotros llegamos con esta corriente epistemológica que tenía como elementos fundamentales el hecho de pensar que el conocimiento es universal y neutro, que fue una de las preguntas de la bitácora. Y no sé si recuerdan las dos problemáticas principales de la epistemología tradicional, que es la idea de la historia, la historicidad, el hecho de que los conocimientos estaban atravesados por la historicidad humana, entonces perdían su valor de verdad. Entonces ellos planteaban cómo resolver eso. Y el otro problema era el valor ético del conocimiento. Recuerden que la epistemología se encuentra con un gran problema en el siglo XX. Tengo acá una alumnita que viene a la clase. En el siglo XX, que es el hecho de las dos guerras mundiales. Entonces el desarrollo tecnológico de la ciencia en las dos guerras mundiales, que produce fuerte genocidio y experimentación humana que supera los lineamientos éticos, pone en jaque cuál es el sentido de la ciencia y si realmente era tan buena. Hasta ahí estamos con lo que hemos visto las dos primeras clases. Entonces esta tercera clase vamos a ver la crítica a esta epistemología que surge a mediados de los 60, principalmente en Francia, aunque acá también en Latinoamérica hay algunas posiciones que van comenzando a hacer unos cuestionamientos similares. Y esta crítica yo le he denominado la verdad como método ampliado, porque lo que propone es una ampliación abriendo a lo histórico y lo social. ¿Cómo vamos hasta ahí? Mándenme alguna señal. Bien. Bueno, recuerden entonces que uno de los conflictos principales que tiene la epistemología tradicional y la ciencia es la historicidad. El hecho de que cómo sus teorías pueden sobrevivir al paso del tiempo, porque el paso del tiempo, la historia, supone transformaciones sociales, políticas,
culturales. Entonces, ¿de qué modo se pueden sostener esas teorías? Y entonces, para resolver eso, la epistemología tradicional plantea lo que es la división entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. El contexto de descubrimiento es todo ese espacio donde el investigador produce casi de modo azaroso y experimentando, y que está atravesado por lo histórico, lo social, lo cultural, y es donde entra todo el azar y todas esas cuestiones que no se controlan metodológicamente. Y el contexto de justificación es una vez que ha sido descubierto algo, se plantea como hipótesis y se demuestra a través de un método con coherencia lógica y de modo claro. Entonces, por ejemplo, tiro un ejemplo. Cuando se está experimentando con algún elemento, con alguna medición de partículas, todo el proceso de experimentación, como es un proceso de prueba, no puede reproducirse por lo general. Cuando aparece un dato que parece valioso, el científico aplica todo el método para poder reconstruir el proceso en cómo se llegó a ese dato, para mostrar que ese dato es válido. Entonces, piensen ustedes en matemática cuando enseñan la comprobación de alguna operación matemática o algún problema matemático. Cuando enseñan la comprobación y cuando algún alumno o alumna resuelve eso sin el método que ustedes les han dado. Ahí está la tensión esa entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Que cuando uno lo resuelve de algún modo creativo, que no es exactamente con el método que les han dado, están en un proceso de descubrimiento. Pero cuando ustedes les dan el método, le están implicando, bueno, miren, yo necesito que ustedes comprendan que este conocimiento tiene que ser reproducido por otro. No sé si alguien quiere contar alguna experiencia de eso, porque sería muy rico para que entiendan el paso de un contexto a otro. Y así lo vamos atravesando ya con experiencias de ustedes de educación y de conocimiento. Uh-huh. Claro. Claro, entonces, fíjense, si ustedes le preguntan al chico cómo lo resolvió, o supónganse que resuelve, bueno, vuélvalo a resolver, por ahí no está tan claro el proceso de resolución. En cambio, cuando ustedes les dan el método, hay un proceso claro y pasos a seguir. Y entonces eso se podría enseñar así, en tu clase, pero también en la clase de otra profesora, o también en Chile, o también en China, porque esa es la cualidad que tiene el método científico y lo que intenta garantizar, que sea reproducible. Ahora quizás el modo en que lo resuelva algún alumno o alumna, no es que no pueda ser reproducible, pero posiblemente hay menos reflexión sobre los pasos que se han seguido. Sí, no todo ningún descubrimiento nace de la nada. Hay una frase que muy común en la filosofía medieval que nihil creatio nihil, dice, nada se crea de la nada, nada surge de la nada. Siempre tiene que haber conocimientos previos. Pero más que poner el acento ahí, que es válida la pregunta, yo quiero que vean la diferencia entre resolver algo con los elementos que uno tiene y la diferencia entre seguir un método que ya está avalado. ¿Sí? Porque implica que ustedes lo ingresan. Fíjense, en otras operaciones, ¿cuántas veces les pasa, si están dando matemáticas y están pensando, preparando matemáticas a algún alumno para que entre a la universidad o a un terciario? O alguna carrera donde la matemática tenga fuerte presencia, como alguna ingeniería
Por lo general se les da métodos de matemática porque saben que cuando vayan a la universidad van a resolver muchas veces las mismas operaciones con ese método. Entonces, por lo general las charlas que yo he tenido por ahí con alguna profe de matemática, me decía, no tiene que ver con la creatividad del alumno, que por supuesto que la puede tener y puede tener muchísima inteligencia matemática, sino con tener ciertas herramientas que se las van a exigir en otros espacios donde la matemática está pensada a partir de estos métodos. Entonces esa es la diferencia entre el contexto de descubrimiento, que está ligado al azar y a percepciones subjetivas, y la otra que intenta construir un método que desubjetivice. No sé si queda claro, yo me metí con el ejemplo de matemática para que vayan teniendo algunos elementos para la bitácora, pero... Claro, exactamente, porque esa es la cuestión. Cuando uno está en el contexto de descubrimiento, lo que intenta es resolver algo. En cambio, cuando está en el contexto de justificación, lo que intenta es demostrar cómo lo resolvió y por qué es verdadero. Exactamente. Ujú. Claro, y ahí usaste la palabra clave, por eso el contexto de justificación te pide a vos que expliques qué estás haciendo y por qué, en qué momento estás para que se pueda reproducir. Porque si el conocimiento se va... Claro, sí, igual a veces está bien darles ecuaciones sencillas para subir el autoestima y vean que pueden. Claro, pero sí, pero quiero que vean, ahí tienen un ejemplo que podría trabajarse en la bitácora, ahora todos van a trabajar ese ejemplo, no, mentira. Pero que es el hecho de cómo se pasa del contexto de justificación del contexto de descubrimiento al de justificación. Bueno, volviendo entonces a la exposición, ese era uno de los grandes temas, eh, cómo resuelve la historicidad la epistemología tradicional. Dice, bueno, toda esa parte de la historia, la sociedad, la cultura que yo no puedo manejar, lo voy a dejar en el contexto de descubrimiento. Y del contexto de descubrimiento se va a aplicar o se va a ocupar la sociología del conocimiento. Y hacen un corte abrupto. Entonces aparece toda una teoría de las teorías de la sociología del conocimiento, donde se trabajan los contextos históricos, sociales, como una historia de la ciencia. Y la epistemología va a ser de los filósofos, pero los filósofos ellos entienden la lógica matemática. Están pensando en filósofos matemáticos que reducen todo al lenguaje simbólico. Y entonces ese va a ser el ámbito de la epistemología para el posicionamiento tradicional. Entonces nosotros vamos a ver ahora en el 60, ustedes piensen que toda esa década del 60, pero también antes del 50, hay fuertes transformaciones revolucionarias a nivel mundial. No solo está la Revolución Cubana, está el Mayo francés, está Gana Allende en Chile, por ejemplo. A nivel mundial, ¿no? Hay revoluciones en Asia, hay revoluciones en gran parte del mundo. Es un momento donde Europa, Francia, Holanda, Inglaterra va perdiendo las colonias que había logrado con su dominación por los distintos procesos, los últimos procesos de independencia que se dan. Por ejemplo, la India, Francia también tiene algunas posiciones. A ver, espérame un segundo. Hola, hijita. Estoy en clase, pero solo me veo yo. Bueno, entonces todo ese proceso social o histórico de grandes crisis produce también otra concepción epistemológica que es esta que surge en Francia, principalmente con algunos autores que vamos a ver ahora en la diapositiva. Y lo primero que pone en jaque esta cuestión es decir
que esta división entre contexto de justificación y contexto de descubrimiento no tiene sentido. Y entonces vuelve a traer la historia y la sociología al proceso epistemológico, ¿sí? Recupera todo ese ámbito. Entonces ahora, yo les dije al final, vamos a empezar a ver por qué. Ahora les presento la diapositiva. Todo eso me olvidé de decirles. Bueno, saben que estas diapositivas están en la plataforma y que yo les subí la clase de los 2 videos de la clase anterior. No sé si lo pudieron ver, pero acá está. Bueno, vamos a compartir. Entonces, fíjense, acuérdense acá, empezamos con un graffiti, con un cuadro, un graffiti de un grafitero inglés muy conocido, que es un artista que se llama Banksy, que nadie sabe quién es, pero bueno, que hace esta clase de intervenciones. ¿Qué les sugiere a ustedes esta imagen? Ajá. Bien. Bien, puede ser una fuerte representación del positivismo, ¿no? O del neopositivismo. Ujú. Claro, sí, 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 y de representar la realidad de modo simbólico matemático, ¿sí? Claro, y fíjense cómo el desarrollo de esa ciencia en el robot, pero ¿qué está haciendo el robot? Es como que hay un bucle ahí que rompe esta lógica. Porque ¿qué está haciendo el robot con la...? Claro, claro, y el graffiti por lo general se considera, además de, por muchos lo consideran arte, pero también a nivel social y estatal se considera un acto vandálico, si no es permitido. Entonces yo les traía esta imagen, gracias por el aporte de la compañera, por el hecho de que lo que hace la epistemología un poco es vandalizar la propia epistemología, porque la epistemología tradicional lo que hace es poner un cerco y decir, bueno, todos estos elementos sociales, culturales y políticos, nosotros los vamos a dejar afuera porque queremos producir un conocimiento neutro y universalmente válido. Que significa que no tenga valoraciones axiológicas, sociológicas ni políticas, que no ingresen toda la turbulencia social que siempre existe. Pero lo que le dice la otra epistemología le vandaliza ese límite, se lo rompe y le dice, es que siempre está presente la sociología, o sea, la sociedad, la política, la cultura, en los descubrimientos y en la justificación, no existe el conocimiento neutro. Entonces, más adelante vamos a ver con un epistemólogo matemático en la segunda parte de la clase, que es Liscano, cómo aún la matemática y aún esta ciencia neutra se maneja al modo de mito. Ya vamos a ver esos conceptos. Bueno, entonces, esperen que... aparece esta nueva epistemología, que es una epistemología, y fíjense en la palabra, ampliado a lo histórico-social. Ingresa a la historia y la sociedad, toda esa conflictividad. Y entonces lo que propone este espacio es que nuestra capacidad de conocimiento es siempre limitada y está siempre situada en nuestro contexto histórico y social. Y no podemos desprendernos de eso. En segundo lugar, fíjense, para la epistemología tradicional y para la ciencia tradicional, la verdad es un descubrimiento que después debe reproducirse para mostrar su validez, pero simplemente es un descubrimiento, ya estaba ahí. La verdad entendida así para la ciencia moderna es la idea del alete, ya el desvelar. Como eso ya estaba ahí y yo lo único que hice fue mostrarlo, y la ciencia por lo general se mueve así. Y lo que ponen ellos en juego es decir, no, en realidad eso no estaba ahí, la verdad es un producto en construcción, siempre se está construyendo. Entonces, bueno, dentro de esta disputa de pensar la verdad como una construcción, se pone en juego también qué es lo real, ¿sí? Porque la realidad, si no es algo que se descubre, sino algo que se construye, y aparece ahí algo que quizás muchos estén pensando, que es el hecho
de que entonces cada uno puede tener su propia verdad y su propia realidad. Y entra de ese modo, de algún modo, a la epistemología el relativismo. Y no es casual eso, porque estamos pensando en una época donde toma fuerza la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces fíjense cómo los elementos propiamente científicos van interviniendo en lo social y lo social va interviniendo en lo científico. Entonces lo que está pasando con la teoría de Einstein es que se está poniendo en jaque algunas cuestiones de la comprensión de la realidad que propone Newton. Entonces la realidad ya no es algo lineal que se va conociendo por partes, sino algo que se va construyendo de acuerdo a cómo se va pensando. Entonces, ahí aparece otra diferencia con la epistemología tradicional. La epistemología tradicional pensaba que como la realidad se podía conocer en su totalidad, cada vez que íbamos descubriendo algo, íbamos conociendo cada vez con mayor precisión la realidad. Y esta epistemología lo que le pone en crisis es decirle, miren, no, el progreso científico en realidad está dado por la resolución de problemas. Cuanto más problemas resolvemos, podríamos decir que tenemos mayor progreso, pero de algún modo u otro no es acumulable. Porque si la realidad es un producto en construcción, tendremos que construir problemas nuevos que necesitarán respuestas nuevas, entonces como que entramos en un ciclo donde no hay un progreso lineal. Bueno, y entonces ahí vamos a ver al primer epistemólogo. Saben que pueden cortarme en cualquier momento cuando hay una duda. Simplemente abren el micrófono y me dicen. Bien, este es Gaston Bachelard, que él es un físico francés que se dedica a la epistemología y es uno de los primeros quiebres que surge con la epistemología tradicional. Y entonces él pone el acento fuertemente en todo el contexto de descubrimiento, que era, recuerden, lo que había dejado afuera de la epistemología tradicional y la ciencia en sentido estricto. Entonces él dice que las circunstancias en que se produce el conocimiento son muy importantes porque en realidad determinan cómo vemos la realidad y qué entendemos por problemas de conocimiento. Y a su vez también dice que es muy importante porque recuerden que decíamos recién que si la ciencia progresa resolviendo problemas, lo que hay que comprender cuáles son los obstáculos que no nos dejan encontrar problemas nuevos y resolverlos. Y acá entra un concepto muy interesante de Bachelard que vamos a trabajar, que es el del obstáculo epistemológico. Quizás algunos ya lo hayan escuchado. Quizás. Bueno, otra cuestión que separa a Bachelard de la tradición epistemológica de la concepción heredada es la idea de pensar que el sujeto es neutro. Porque recuerden que la epistemología tradicional, al igual que la ciencia tradicional, supone que el investigador, al aplicar el método, se desubjetiva. Se convierte en un agente neutro que lo único que hace es aplicar un método que está validado por la comunidad científica y entonces lo que tiene que valerse es de ser coherente, seguir los pasos y tener una rigurosidad lógica. Bachelard rechaza eso y dice que no existe un sujeto neutro, sino que siempre estamos atravesados por relaciones sociales, políticas, económicas y de distinta índole. Y entonces, en última instancia, lo que va a plantear Bachelard es una idea de que siempre se está interpretando la realidad, pero que nunca se alcanza a conocerla porque posee una complejidad. Él dice que es insoslayable, o sea que es imposible de sortear. Entonces, fíjense, frente a una posición que pensaba la tradicional, que el conocimiento es una explicación de la realidad y que cada vez se puede conocer más la realidad porque la realidad es algo que está ahí dado, Bachelard va a decir no, la realidad es algo que se construye y en esa construcción nosotros no podemos abarcar la complejidad de eso. En esta dirección, para darle un ejemplo, está el hecho de otro epistemólogo, en realidad que es filósofo y se doctora en medicina, que es George Canguilhem, que fue discípulo de Bachelard, que él planteaba el hecho de, por ejemplo, en la medicina, que cuando se intenta comprender qué es la vida,
cuando se la conceptualiza, la vida misma ya desaparece del concepto. O sea, es como un estado en movimiento, una energía, una fuerza en movimiento, que cuando yo la quiero conceptualizar, desaparece. Entonces, siempre es como que estoy sacando, para darles una idea, una foto a alguien que se está moviendo, y cuando le voy a sacar la foto ya se movió y se corrió. Entonces, es como que nuestra capacidad de conocer la realidad es como una máquina fotográfica lenta que nunca alcanza a sacar una foto concreta de lo que está pasando. Bien, vamos a la idea de obstáculo epistemológico. Miren, este va a ser un concepto que se puede usar en la bitácora. Lo toma de lo que hace Bachelard es una epistemología al modo de un psicoanálisis de la ciencia. Conocen la idea general del psicoanálisis creado por Freud y que plantea el hecho, algo así muy vulgar, o sea que está circula en muchos contextos, pero de modo muy común o muy vulgar, que es el hecho de que nuestra psiquis se divide en tres planos: el plano del yo, del superyo y del ello. Y entonces eso implica que hay un plano consciente, que es el del yo, y un plano inconsciente que está estructurado por el superyo, que son todos nuestros mandatos y nuestras limitaciones, nuestros imaginarios límites, ¿no? Como todos los valores éticos o morales que nos ponen esas limitaciones, al ello, que es una pulsión libidinal o un simple querer. Quiero. Y el superyo es el que pone el límite, y entonces el yo, que siempre se representa como un iceberg, como la punta del iceberg, es la parte consciente de toda esta tensión que hay entre nuestro deseo y los límites que tenemos impuestos. Entonces él piensa la ciencia de ese modo. Y entonces, imaginemos que si la ciencia está pensada en términos de psicoanálisis, las teorías van a ser el yo, o sea, eso que se muestra de modo consciente. El método va a ser el super yo, los pasos y las limitaciones que me dicen qué es verdadero y qué no. Y el contexto de descubrimiento, toda esa cuestión azarosa y compleja, va a ser el ello, que es un movimiento permanente de querer conocer, ¿sí? Sin importar cómo. Entonces él va a pensar esto en tensión. Y entonces dice lo siguiente: el conocimiento en general se caracteriza por ser un mecanismo de asimilación preconceptual. O sea, genera permanentemente presignificaciones, lo que se denomina comúnmente en la filosofía como la doxa, la opinión. Hay otro filósofo alemán que se llama Martin Heidegger, que habla de un elemento similar, que es la precomprensión del mundo. Si el mundo es complejo, nosotros no podemos tener una comprensión total de él. Entonces siempre estamos comprendiendo en pequeños rasgos, y eso se va transformando. Un círculo de prejuicios, le decía Heidegger. Piénsenlo en su vida cotidiana, cómo uno conoce en primer lugar a partir de una representación de la realidad que es vaga, por decirlo así, que es rápida, eficaz, que funciona, pero que no explica del todo lo que está pasando. Piénsenlo en las relaciones humanas. Acá en este concepto entraría todo el tema del chisme, o de Heidegger le dice las habladurías, pero que está tematizado como eso, como el chisme, como el rumor. Cosas que se dicen. Más allá de la concepción moral negativa que se tiene del chisme, el chisme es un modo de producir conocimiento propio del ser humano en el ámbito social. Yo voy diciendo cosas de alguien a ver si realmente es así o no. No sé qué piensan del chisme. No voy a acusar a nadie de chismoso ni de chismosa, sino simplemente les estoy explicando que el chisme es un modo de conocimiento, de precomprensión de la realidad. ¿Alguien que ejerza el chisme que quiera contar algo? Bueno, si no seguimos. Entonces,
volviendo. Recuerden, plantea el conocimiento al igual que el psicoanálisis como la idea del superyo. Entonces para él hay un superyo que es el que pone en la ciencia los límites del conocimiento. Hasta dónde se puede conocer y cómo se debe conocer. Y ese superyo rápidamente estructura el episteme, o sea, un conocimiento sólido que intenta zafar del prejuicio, porque el modo de conocer básico está basado en prejuicios. Entonces, el conocimiento científico, al modo del superyo, intenta limitar esos prejuicios y darle una base sólida y estable. Entonces, él lo que plantea es que cómo se logra esta producción de un conocimiento estable a partir de lo que se denomina el objeto instructor, que es un objeto que nosotros sabemos que es verdadero o que sospechamos que es verdadero y que lo usamos siempre como modelo a seguir. Y entonces ustedes piensen que la ciencia se ha movido siempre así con ese objeto instructor, o bueno, se ha movido generalmente, porque cuando la física tuvo éxito y empezó a generar avances, o sea, comprobaciones de sus hipótesis a partir de las mediciones matemáticas, el positivismo toma fuerza. Y entonces, como esa ciencia, como esa parte de la ciencia tiene mucho éxito, se convierte en un objeto instructor y se le impone a la sociología que empiece a medir y a trabajar como la física. Y entonces, por ejemplo, tenemos todos los desarrollos del positivismo en la sociología. Entonces piensen que si la física mide la curva de ciertos asteroides o de ciertas estrellas para poder realizar cálculos y comprobar hipótesis, se le empieza a pedir a la sociología que mida los cráneos, la distancia entre los ojos, la nariz, los pómulos, para decir si alguien está más cercano al ser humano o más cercano al antecedente animal y ver si es un criminal o no. Entonces fíjense, yo esto que les estoy contando es la aplicación de las ideas de la física positivista y de la biología en modo también de medición, química y física, al plano de lo sociológico. Y así surge la criminología, por ejemplo, a principios del siglo XX, y la frenología, que es una ciencia que medía los cráneos y solo midiendo te decía si era un delincuente o no. Lo que comúnmente hoy la policía denomina portación de rostro, o nosotros decimos portación de rostro, que es que alguien caiga preso por su cara o por su color de piel. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, objeto instructor entonces. El objeto instructor viene a ser un concepto que niega la obviedad de lo cotidiano, o sea, lo cotidiano siempre se nos presenta como obvio, si no, no podríamos vivir. Si nosotros pensáramos que la realidad, si pensáramos en la complejidad de la realidad todo el tiempo, no podríamos vivir. Estaríamos todo el tiempo atravesados por miedos, angustias. Estaríamos todo el tiempo en una situación de paranoia y de miedos. De hecho, la enfermedad psicológica de la paranoia implica eso, el estar sospechando que todo el tiempo alguien me persigue, me va a pasar algo, me voy a enfermar. Es como habilitar la complejidad de la realidad y absorberla toda. Entonces, nuestra capacidad de conocimiento para acotar toda esa complejidad reduce a lo obvio. Pero el objeto instructor lo que viene a hacer es negar la obviedad de lo cotidiano y a presentarse como problema. Porque a diferencia de la epistemología tradicional, para esta epistemología crítica, no se aprende acumulando conocimientos, sino que se aprende luchando contra los conocimientos anteriores. El progreso científico supone la destrucción de conocimientos adquiridos para poder desobstaculizar un nuevo proceso de significación. Entonces, supongamos que pensemos en algún obstáculo epistemológico. Por ejemplo, me voy a poner polémico. Las
las subjetividades trans. ¿Saben lo que es una subjetividad trans? Alguien que tiene su sexualidad, su genitalidad, por ejemplo, masculina, pero su concepción psicológica de su sexualidad y de su género es femenino. Muchas veces la sociedad no lo acepta y lo critica. El obstáculo epistemológico que no permite comprender la feminidad de esa subjetividad es pensar simplemente el género como algo natural. ¿Me siguen hasta ahí? Estoy poniendo algunas polémicas. Entonces, ¿cómo resolver la aceptación de la subjetividad trans como algo mixto pero que se considera femenino si yo pienso que la naturaleza hace al hombre y a la mujer de acuerdo a su genitalidad como hombre y mujer? Eso es un obstáculo epistemológico. ¿Por qué un obstáculo epistemológico? Porque las subjetividades trans ya existen. Ya hay gente que se representa así hace muchísimo tiempo. De hecho, en la historia de la humanidad siempre ha habido estas representaciones, no con ese nombre. Y nosotros no la podemos comprender hasta que no podamos superar ese obstáculo epistemológico, que es un conocimiento que nosotros ya tenemos, que está avalado científicamente, sí, que tiene sus pruebas, pero que como concepto para entender la realidad está trabando la posibilidad de conocer la realidad. No sé si logro explicar con claridad. ¿Quién no lo entiende? A ver, así volvemos sobre esto porque me parece... Esperen que voy a sacar la diapositiva. Y vuelvo acá. A ver. Yo le planteo lo siguiente. Las ciencias biológicas dicen que el género humano se divide en masculino y femenino de acuerdo a su genitalidad. ¿Hasta ahí me siguen? Hombre y mujer de acuerdo a su genitalidad. Nosotros tenemos en la sociedad experiencias de mujeres, personas que su subjetividad, su género, el género es una construcción psicológica, se representa como femenino a pesar de tener el género es una representación psicológica, el género. Claro, no, pero fíjense lo que yo les estoy poniendo como ejemplo. Porque más allá de que obviamente yo estoy tomando un tema que tiene muchas problemáticas y muchos conflictos a propósito para que vean el obstáculo epistemológico. De un lado y de otro. Si yo me paro en un conocimiento validado como del que el género humano se divide en masculino y femenino de acuerdo a su genitalidad, que eso se denomina en las teorías feministas especismo, pero bueno, no solo en las teorías feministas, se denomina especismo, que es el de dividir la vida en especies y en géneros masculino y femenino. Y nada más. Claro, eso digo, científicamente está comprobado. Cuando surge un fenómeno como las identidades trans, ese posicionamiento va a decir, bueno, en realidad es un hombre vestido de mujer. ¿Sí? Eso es lo que va a tener, no sé, algunos, aunque ya ha sido sacado de los manuales psicológicos, algunas personas siguen diciendo que es un problema psicológico, de hecho no lo es. O sea, para la ciencia no lo es. Pero digo, ahí aparece una problemática compleja de la realidad que esa estructura, ese conocimiento que nosotros consideramos ganado, no me permite entenderlo. Porque si yo sigo diciendo, bueno, no, es que es un hombre vestido de mujer y esa subjetividad me va a decir, no, yo me considero una mujer. Y entonces, en esa tensión, lo que yo tengo que comprender, más allá de que uno después puede tener posicionamientos morales y de distinta índole que esté de acuerdo o no, es que hay un concepto, una realidad que yo he garantizado con la ciencia, que más que permitirme comprender lo que está pasando, me lo bloquea. Por eso es un obstáculo.
Y yo tomo este ejemplo que sé que moviliza, pero podría tomar otros ejemplos. En el momento en que un conocimiento que nosotros consideramos verdadero, que está avalado, no me permite comprender la novedad de lo real, lo que está pasando nuevo. Y eso es un obstáculo epistemológico, porque es un obstáculo que no permite que el conocimiento entienda cuáles son los elementos que están funcionando. ¿Quieren que les ponga un ejemplo menos complejo, menos polémico? Por ejemplo, la Tierra era considerada el centro del universo a partir del paradigma aristotélico tolemaico. Entonces pensaban que la Tierra estaba en el centro del universo y que todo lo demás giraba alrededor de la Tierra, el Sol, la Luna y algunos planetas, lo que se podía ver. Entonces, haciendo mediciones, Galileo, haciendo mediciones matemáticas, dice, no, la Tierra no puede ser el centro del universo porque los planetas están girando no de manera circular, círculo perfecto, sino en elipsis, que como representación no son el círculo perfecto. Y si la Tierra fuese el centro, chocaría. Habría algún conflicto ahí en algún momento. Entonces empieza a pensar que la Tierra puede ser parte de algo más complejo que gira en torno al Sol. Y él hace los cálculos, después Kepler va a generar todo el aparato técnico y otros cálculos para medirlo, y al final Copérnico también sumará lo suyo, y cuando queramos acordar, surge una teoría que es heliocéntrica en vez de geocéntrica. Pero ¿qué pasa en el medio? Ustedes saben que a Galileo lo prendieron fuego. ¿Por qué? Porque él proponía una comprensión de la realidad que rompía con toda la estructura social política de poder de ese momento, que consideraba que la Tierra era el centro del universo, y que la Tierra fuera el centro del universo justificaba el hecho de que Dios había creado al hombre y que el hombre estaba puesto en el universo para gobernar. Entonces, si la Tierra dejaba de ser el centro del universo, el hombre también dejaba de ser el centro del universo. Y esa cuestión fue tan fuerte que, bueno, obviamente lo prendieron fuego diciéndole que era un hereje. Pero el problema no es que los que justificaban en contra de Galileo no lo hacían por decir, no, nos quiere derrocar o es terrible hereje, sino que lo que ellos entendían es que por los elementos que tenían teóricos no podían comprender lo que proponía Galileo. No lo podían comprender porque su comprensión de la realidad es que las cosas se movían de manera circular porque el círculo era perfecto y los movimientos de los astros que eran creados por Dios deberían ser perfectos. Entonces ahí hay un obstáculo epistemológico, que yo lo que quiero mostrarles es cómo hay elementos que se consideran como conceptualizaciones verdaderas, que funcionan en la ciencia, pero que en algún momento no te permiten explicar la realidad. Y ahí es donde volvemos al hecho que decía Bachelard, de que la ciencia avanza derrocando otro conocimiento. ¿Sí? Por eso dice, se aprende luchando contra los conocimientos anteriores, destruyendo conocimientos adquiridos para poder desobstaculizar un nuevo proceso de significación. En el plano de la enseñanza de la matemática, piensen en ese alumno que puede resolver la ecuación de manera casi intuitiva, con una ecuación sencilla, y ustedes lo que les tratan de hacer es decirle, bueno, ¿sabes qué pasa? Que tu comprensión de la realidad termina siendo un obstáculo epistemológico porque no te permite pensar un proceso matemático que es aplicable a todas las ecuaciones, o a todas las ecuaciones de ese tipo, y no solamente a eso. ¿Se entiende? Es como romper con lo que ya está dado como verdadero. Ajá. Bueno, ahí tenés un claro ejemplo para trabajar en la bitácora epistemológica y con el paso del objeto del obstáculo. Está bueno el ejemplo. Bueno, fíjense, entonces, ¿qué propone Bachelard? Si él dice que
nosotros permanentemente en el conocimiento científico vamos a tener obstáculos epistemológicos, y que esos obstáculos epistemológicos son nuestros propios conocimientos que consideramos verdaderos, que de algún modo nos limitan a conocer otras realidades complejas que nos están atravesando. Lo que él supone es que entonces tenemos que tener una permanente vigilancia epistemológica. Esa vigilancia epistemológica supone que todo el tiempo tenemos que estar en el plano científico, porque en el plano cotidiano no podríamos vivir si todo el tiempo estamos dudando de nuestro conocimiento, nos volveríamos locos. De hecho, gran parte de la locura radica en eso, en que la realidad se multiplica, se complejiza. Entonces hay muchas cosas que pueden ser verdaderas al mismo tiempo y nuestra vida cotidiana explota. Pero él dice, hay que tener un grado permanente de vigilancia epistemológica sobre nuestros conocimientos para reconocer cuando nuestras verdades se convierten, más que en una posibilidad de entender la realidad, en un obstáculo para entenderla. Entonces, ¿qué supone eso? Que todo el tiempo el conocimiento objetivo tenga que ser nuevamente construido, nuevamente consensuado con otros o con otras, y todo el tiempo vigilado y cuidado. Entonces la objetividad del conocimiento, lo verdadero, no está asegurado, porque no hay método que lo asegure. Fíjense que si bien son dos posiciones que tienen su diferencia, hay cierto elemento en común con Popper, en el hecho de que Popper también, si bien es de otro posicionamiento y también va a pensar que la realidad es conocible y que no es compleja, sino que es algo que está dado, sí va a decir que el conocimiento todo el tiempo tiene que ser falseado. Y de algún modo Bachelard dice, hay ciertas diferencias que ahora vamos a ver, pero ¿qué dice? Que la objetividad todo el tiempo tiene que ser construida, consensuada, vigilada y puesta en cuestión, porque cuando uno no la pone en cuestión, se convierte en una verdad absoluta que se cristaliza y que no nos permite conocer la realidad. Y ahí está la cuestión. Cuando algo se vuelve verdadero y no se critica, aún sea la ciencia o lo que sea, se vuelve una estructura de poder que no nos permite observar la complejidad de lo real. Entonces nos quedamos estancados. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, ahora vamos a dar otro paso más. Yo les contaba de Bachelard. Después de Bachelard les mencioné a Canguilhem, que fue un médico y epistemólogo que se dedicó a trabajar sobre la vida y la ciencia de la vida, trabajó mucho sobre la medicina. Y sigue estos lineamientos y vamos a llegar a otro pensador francés que no es exactamente un epistemólogo, pero trabaja el tema de la ciencia, que es Michel Foucault. Y entonces Michel Foucault, que lo tienen ahí en una foto que sale media borrosa, pero es un filósofo francés, circula mucho en la Argentina, es muy citado, y quizás algunos lo conozcan, no tiene por qué conocerlo, porque es propio de la filosofía, pero porque él hace una crítica muy fuerte a las instituciones disciplinarias, a la escuela, a la cárcel, a los manicomios, a los hospitales, a los cuarteles, a la policía, hace una crítica muy fuerte. Y él pone un concepto muy interesante, que es el de que siempre el saber y el poder están relacionados. Recuerden que la epistemología tradicional y la ciencia tradicional dicen que el conocimiento, el saber, es neutro. No tiene que ver con las relaciones de poder. Foucault va a decir, no hay conocimiento neutro. Todo conocimiento está atravesado por relaciones de poder. Y bueno, ahí él pone una bomba atómica en la epistemología, que ya la había puesto de algún modo Bachelard, Canguilhem y otros autores como Feyerabend, después Kuhn también, que habla de las revoluciones científicas. Empiezan a plantear que hay epistemes, o sea, concepciones científicas epocales, y que no son compartidas, que la representación de la realidad de lo que se denominó el medioevo no es igual que la modernidad, y la de la modernidad no es igual a la actual, a pesar de que tiene algunas relaciones.
Entonces él dice que las prácticas sociales, políticas, culturales de una época generan saberes considerados serios, sólidos y confiables. Entonces, por ejemplo, ¿es mentira? Es una pregunta tramposa. ¿Es mentira que Dios creó el mundo? ¿Qué opinan? ¿Es mentira que Dios creó el mundo? Fíjense, claro. Bueno, si nosotros estuviésemos ahora en el siglo XII, no estaríamos por computadora, obviamente. Estaríamos estudiando en una universidad en París o en Roma o en el XIII. Y dijéramos que Dios creó el mundo, nadie me diría lo contrario, sería una verdad absolutamente obvia. Porque todo el paradigma de explicación de la realidad estaba basado en la existencia de Dios, sobre todo en el pensamiento occidental. Pero en los otros también, pero en otra representación de lo divino, o la judeocristiana. Yo hacía esta pregunta un poco con trampa porque en nuestra época ya no es el paradigma reinante. Y entonces ustedes mismas me han dicho, bueno, depende de la posición subjetiva. Y ahí está lo interesante, que eso demuestra que nuestra episteme no está garantizada por la creencia de Dios, sino que el Dios ha pasado a ser algo más del plano subjetivo. No sé si me explico. En cambio, en pleno medioevo en Occidente, no cabía duda, era una verdad científica de que Dios había creado, científica en el sentido de episteme, no era la ciencia moderna. Entonces, a eso se refiere Foucault. Cada época y cada momento tiene una concepción de la realidad que considera verdadera, que no pone en duda. En el medioevo, que Dios había creado la realidad. Entonces, toda la física, toda la química, toda la biología, todo estaba atravesado por esa verdad que era absoluta, que era la fuente desde donde se construía. ¿Qué hace la modernidad? Lo que se denomina el giro antropológico. Ya no pasa a ser Dios el centro de la reflexión, sino del ser humano, el hombre. Y digo hombre en sentido concreto porque no era la mujer para ellos. Recién ahora, en nuestra época, a partir del 60, se pone en tensión la representación masculina de la realidad. Pero fíjense entonces cómo lo que está a la vista es que cada época tiene sus epistemes y no son más verdaderas o menos verdaderas que la nuestra, porque en esa época era una representación de la realidad. Ahora nosotros tenemos otra representación que es diversa, pero que no es más verdadera o menos verdadera que la de otra época. ¿Se entiende? No, son inconmensurables, no pueden medirse, no pueden compararse, porque surgen de contextos sociales, históricos y políticos diferentes. Entonces a eso se refiere Bachelard o Foucault, o a eso me estoy refiriendo yo cuando les digo que el conocimiento está ligado al contexto social, histórico, político y cultural. De acuerdo a ese contexto son las ideas con las que regimos la realidad. ¿Son más verdaderas algunas que otras? No hay modo de compararlo. Son ideas que tienen un sentido en nuestro contexto. ¿Se entiende? ¿Seguimos? Bueno, entonces, como decía Foucault, que las prácticas sociales de una época determinan saberes. Ahí hay un montón, yo no me quiero detener en ejemplos, pero hay un montón de ejemplos súper interesantes. Entonces, para que surjan nuevos conocimientos, tienen que surgir nuevos objetos de estudios. Y los nuevos objetos de estudios se convierten en problemas que permiten pensar nuevos conceptos y nuevas técnicas y nuevos métodos para atravesarlos. Y eso produce nuevos valores. Todo ese entramado configura nuevos sujetos de conocimiento. Les doy un ejemplo. En el siglo
en el paso del medioevo a la modernidad, un poco antes, yo no recuerdo bien si era siglo XII, XIII, en Europa, ¿saben qué se hacía con la gente considerada loca? Se construía un barco que se llamaba la nave de los locos y se subía a los locos ahí. Entonces el barco iba circulando por las distintas ciudades y en cada ciudad subían nuevos locos. Una especie de hospicio o manicomio móvil en el agua. El problema es que ¿quién decía que esa persona estaba loca? Era una especie de casa de bruja, entonces cualquiera podía terminar en la nave de los locos si las relaciones de poder consideraban que querían sacarte de encima, te subían a la nave de los locos. Entonces la nave de los locos era un barco lleno de locos, pero obviamente de gente considerada loca, que circulaba y se iba moviendo. ¿Por qué? Les explico. Los locos en la antigüedad eran considerados la gente que recibía un mensaje divino y podía transmitirlo. Entonces eran más considerados, por ejemplo, en Grecia, como los chamanes. Después pasa a cumplir un rol más de bufón, ¿no? Pero cuando se empiezan a modernizar los estados, el loco al Estado, a la monarquía, no le sirve de mucho. Cuando empieza a surgir la burguesía y empieza a intentar que el trabajo sea más efectivo y que los seres humanos produzcan de un modo más concreto para el Estado. Cuando empiezan a surgir los estados, el loco no tiene funcionalidad. Era una persona que no podía trabajar, que no servía para los fines que quería el sistema estatal. Entonces lo suben a esta nave, a la nave de los locos. Cuando los estados se organizan, empiezan a pensar, y la locura no era considerada la locura actual. Ahora la locura se considera una enfermedad. ¿Y qué significa que sea una enfermedad? Que puede ser tratada, trabajada y que puede ser materia prima para que otros trabajen. Entonces, alrededor del loco, como objeto de conocimiento y como sujeto de conocimiento a la vez, empiezan a surgir un montón de disciplinas. Entonces, lo que dice Foucault es que si a él le preguntan, ¿la locura existió siempre? Va a decir no. La locura es un invento moderno, porque en la modernidad nos empiezan a interesar estas personas y las empezamos a llamar locos, y las empezamos a analizar y estudiar y empezamos a generar trabajos alrededor de ellos. ¿Se entiende? Me explico, perdón. Bueno, ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo de cómo él muestra que los conceptos ahí pasó el bucle. Muestra que los conceptos, hay un micrófono abierto y por eso me repito ahí. Bueno, entonces acá volvemos al tema este. Primero, la ciencia es epocal y cada época produce sus propios sujetos de conocimiento y sus propios objetos, que es distinta a otra y como le decía, son inconmensurables, no pueden medirse. Entonces, que esa es la riqueza de la complejidad también, de lo complejo de lo real. Para él, el saber y el poder actúan como dispositivos. Entonces, fíjense, la ciencia decía que, la ciencia tradicional y la epistemología tradicional, el conocimiento científico era neutro y universalmente válido. Y que ese conocimiento no se hacía cargo, no era responsable de sus desarrollos tecnológicos. Si Einstein explicaba cómo era la fusión del átomo y cómo se podía partir el núcleo, no era culpa de Einstein que después se hiciera una bomba atómica. Eso es básicamente la gran discusión del siglo XX y que ellos zanjan diciendo, bueno, no, la ciencia no puede hacerse responsable de los desarrollos técnicos. ¿Qué dice Foucault? Que no, que eso es mentira. Que toda producción de conocimiento ya es un dispositivo de poder, o sea, ya supone un desarrollo tecnológico. Entonces, este es un concepto que es complejo, pero lo que trata de decir él es que cuando uno conoce, ejerce poder, y cuando ejerce poder está conociendo. Y entonces, él dice lo siguiente.
El saber muestra, pero el poder sostiene eso que hay que mostrar. Entonces, si el Estado no hubiera considerado a la persona que estaba enferma como un loco y como alguien que no producía y que podía ser peligroso, el loco era libre. Pero cuando el Estado dice, esta persona es loca, es peligrosa y no produce, la sujeta, la mete en un manicomio, la sujeta concretamente, la encierra. Entonces el poder ahí sujeta y el saber le muestra al poder qué tiene que sujetar. No cualquier persona, sino esta persona que tiene esta característica que denominamos loco. Pasemos a otro ejemplo, el delincuente. ¿Quién dice que es un delincuente? ¿Sí? Hay ciertos elementos que consideran que es un delincuente. Por ejemplo, yo les decía, en el principio del siglo XX que existe la frenología, que es una criminología, que estudia a los criminales y que tiene un sesgo positivista, científico positivista. Entonces consideraba que los rasgos, que la medición de los rasgos me decía a mí quién era un criminal o quién no, antes de que cometa un crimen. Entonces ellos empiezan a medir, Lombroso principalmente, pero acá lo reproducen, la distancia entre los ojos, entre las cejas, si las cejas estaban juntas o no, la forma de las orejas, la forma de la nariz, la forma de la pera, y empiezan a hacer unos identikit que los pegaban en las comisarías. Entonces había una ciencia que producía un saber que decía quién era criminal. La cuestión es que también había un poder que no quería que esa gente circulara y que la consideraba criminal antes de que hiciera crímenes. ¿Por qué? Muchos de los rasgos que se medían eran propiamente italianos. Resulta que en la Argentina, pero también en Italia, donde está Lombroso, los italianos en ese momento, los que se estaban moviendo, que venían de sus países empobrecidos, del país empobrecido, Italia, España, tenían ideologías socialistas, o sea, eran comunistas o anarquistas, entonces querían hacer la revolución. Y entonces, en Argentina, por ejemplo, estaba la dominación oligárquica con Roca, que eran los terratenientes, los dueños de todos los terrenos, de todas las tierras, que algunos todavía existen, los Bullrich, los Sanzorena, los Macri, bueno, no importa eso. La cuestión es que ellos no querían que estuviese esta gente que revolucionaba el Estado. Entonces, en relación, el poder construye ciertos conceptos para explicar quiénes son criminales. Pero a su vez, entonces, el poder sostiene y el conocimiento señala. Y entonces no es casual que los rasgos criminales eran exactamente los rasgos de los italianos que eran anarquistas o comunistas. Más allá de que muchos italianos no eran ni anarquistas ni comunistas y venían a trabajar. Pero entonces fíjense cómo la producción de conocimiento científico, porque esto eran experimentos muy concretos y complejos, o sea, eran experimentaciones científicas, está atravesada por relaciones de poder. No es casual que se mida tal cosa y tal otra no. ¿Me explico? Bien. Entonces, esperen que quiero ver. ¿Cuál es la crítica entonces principal que hace tanto Foucault como la epistemología crítica ampliada de lo histórico-social? Bueno, pone en duda que el conocimiento sea neutro y universal y que la ciencia pueda producir una verdad absolutamente neutra y universal y que siga progresando. Porque piensa que la base de esa razón, que es la razón moderna, que tiene como fundador, por decirlo así, a René Descartes, que René Descartes, fíjense, todos lo conocen por los famosos ejes cartesianos, era un filósofo y matemático que decía que la realidad podía dividirse en la rex extensa, que era la materia, y la rex cogitan, que era lo pensable, el concepto. Y la rex cogitan, obviamente, era la representación matemática de la realidad. Entonces, con esa forma de pensar, se funda este sujeto de conocimiento que produce la ciencia.
y es la que da la base a representar la realidad con leyes creadas por el mismo sujeto, ¿sí? Esto igual no nos vamos a meter tanto en esto porque sería muy largo. Es la crítica que se le hace a la razón moderna y no es tan importante para... Bueno, pero entonces en definitiva, tanto la razón científica o el conocimiento, como la verdad, son construcciones históricas e inmanentes. O sea, inmanentes quiere decir que se basan en sí misma, en el conocimiento como algo interior, porque es en realidad la razón la que construye la realidad y no la realidad la que está aislada. Entonces, para él, razón, verdad y ciencia están atravesados por lo político y lo social. Pone en jaque el hecho de que la ciencia pueda ser absolutamente neutra y universal. Bueno, vamos a parar ahí con esta diapositiva. Les he dado mucha información, así que quiero que vuelvan y que charlemos un poco antes de tomar una pausa a ver qué hora es. Sí, está bien. Tomamos una pausa de 10 minutos y volvemos y 35. Así que démonos 5 minutos para ver qué quedó. Cuéntenme. Hola. Sí, de hecho nosotros no hemos visto Kuhn, pero Kuhn habla de las revoluciones científicas y dice cómo hay periodos de crisis del paradigma. Nosotros ahora estamos en un periodo de crisis. Entonces hay un paradigma que responde más o menos la totalidad de los conflictos, pero que está entrando en crisis y está en cambio. Sí, y vivimos con teorías diversas. De hecho, hay diversas teorías que explican el universo en este momento, no una sola. Como siempre ustedes saben que yo les pongo una imagen para que vayamos ablandando un poco. Muy de secuencia didáctica siempre lo mío. Empezamos con un recurso para romper. ¿Alguien me dice que está viendo? ¿Quién es esa mujer? ¿Qué podría ser esa mujer? Y por la hora ya nos empieza a dar hambre. Sí, parece que estuviera haciendo pollo al disco. Es una bruja. Claro, como un típico ritual de brujería. Bueno, yo les traigo la imagen esta de la brujería, de la bruja. Hay muchas cosas siempre hermosas para trabajar, pero hay un libro fantástico la que pueda o el que pueda, si tiene acceso y lo puede leer, se lo recomiendo, que se llama El Calibán y la Bruja, de una pensadora italiana que se llama Silvia Federici. Lo interesante de este libro, que no lo vamos a trabajar, pero se los comento, por eso traje esta imagen, es que ella explica cómo en el proceso de modernización de nuestra vida, o sea, cuando se crean, el proceso de modernización es el momento en que los seres humanos construimos distintas cuestiones. El Estado, ¿no? Como el modo complejo que tenemos de gobernarnos, o sea, un aparato que centraliza el castigo, la creación de leyes, la administración de la economía, el Estado, como lo vivimos con toda su burocracia y sus formas. El capitalismo como modo económico de reproducir la vida, porque recuerden que previamente al capitalismo estaba el feudalismo o habían otros modos más ligados a la reproducción agrícola, y entonces con el capitalismo está el Estado, el capitalismo y la ciencia moderna. Y con la ciencia moderna, la tecnología y el desarrollo científico que explica la realidad con el ser humano como centro de esa realidad. Bueno,
Ese modo de conocimiento se presenta a sí mismo como plenamente racional y niega todo otro conocimiento considerándolo salvaje, bárbaro o hasta diabólico por momentos, inmoral, a todo conocimiento que no sea estructurado en lo estatal y sus leyes, en lo capitalista y su modo de producción de la economía y en lo científico y su modo de conocer. Fíjense, yo les planteo tres ámbitos. El Estado como el modo en que gobernamos nuestra vida a partir de las leyes. O sea, pensar en Estado es pensar en todas las leyes que regulan la vida de los ciudadanos. En el capitalismo, en el modo en que se reproduce y produce la vida, en el modo que producimos los bienes para sobrevivir, que es un modo específico. Y por último, en la ciencia. Entonces, la bruja era una imagen, la hechicería era una imagen que transgredía todo eso, porque era un conocimiento ligado al cuerpo, no a la razón, sino al cuerpo, al deseo, a los sentidos, y la razón es la negación del deseo, de todas esas cuestiones incontrolables que no pueden medirse. La razón es pensada como medición siempre, para la ciencia moderna. Entonces, la razón es eso que no puede ser dividido para ser, el deseo, que no puede ser dividido. Entonces la bruja representaba un modo de conocimiento ligado al deseo, ligado a lo natural, entonces rompía con el modo capitalista, porque tenía que ver más con otro movimiento más ligado a la naturaleza, a lo salvaje, a ciertas transmisiones distintas a lo que propone el capitalismo. Y por último, obviamente, ahora nosotros tenemos brujas modernas que cobran en pesos y en dólares, pero en ese momento la brujería era como algo que salía de ese sistema, que no podía ser ordenado ni por las leyes ni por el sistema económico capitalista, de hecho lo entorpecía, y además la bruja representaba un modo de conocimiento que no era como la ciencia quería, como habilitaba el deseo. Entonces, el conocimiento que tenía la bruja debía ser para la ciencia o la medicina científica comprobada o la química comprobada y no estas cuestiones como este caldero donde se experimenta. Y entonces la bruja representaba todo un modo de conocimiento ligado al cuerpo, ligado a la naturaleza, ligado a lo comunitario, pero también ligado a la experimentación, no tanto a la justificación racional, sino a la experimentación. Por eso, con el surgimiento de los estados modernos, hay una gran cacería de brujas, una persecución terrible. Y bueno, si todos conocen la historia de Salem, es un ejemplo, pero estaba la Inquisición cazando brujas y asesinándolas. Y de hecho en Latinoamérica también, la Inquisición en Latinoamérica culpaba a los pueblos originarios muchas veces de brujería y de magia. Bueno, en la misma Brasil todavía se estructuraba eso. Entonces lo que se ve claramente con la brujería es un modo, la lucha entre paradigmas. Un paradigma que se quiere imponer y un paradigma que está ahí. Y entonces ahí está la cuestión de pensar la ciencia como un mito. Porque, ya voy a explicar bien el sentido de mito. ¿Por qué? Porque no es que un paradigma vence al otro a partir de conocimiento verdadero. No es que la ciencia se impone a otros paradigmas de modo neutral y universal, demostrando que sus verdades son más verdades que las demás. Se impone en relaciones de lucha, en relaciones de poder. Y entonces la figura de la bruja, en el texto este de Federici, nos muestra cómo la ciencia no se impone por verdad, se impone por poder. Bueno, después cada uno pensará cómo nos afecta en esta época. Bueno, entonces yo le traía esto para que pensemos, siguiendo a Liscano, cómo la ciencia es un modo de conocimiento mítico, aunque no se le presente a ella como eso, y acuérdense de lo que hablábamos del conocimiento mítico, pero que se muestra, dice Liscano, como un conocimiento que no es mítico. A ver, me dan un segundo, denme un segundo.
Disculpen la interrupción. Bueno, fíjense entonces, volvamos acá. ¿Qué plantea Liscano? Que la ciencia moderna, fíjense cómo nosotros pasamos de pensar una epistemología que solo le interesaba el contexto de justificación, o sea, que las teorías sean coherentes y que se sigan métodos precisos y reproducibles por otros, a pensar una epistemología que realmente cuestiona estas dos problemáticas de la ciencia, su historicidad y su valor ético, lo axiológico. Entonces nosotros en este momento ahora estamos pensando en epistemología que sí cuestiona las condiciones éticas de la ciencia, que no piensa que sea neutra y que el conocimiento que produce es neutro. Sabemos que está atravesado por relaciones de poder. Lo sabemos y ya es algo que de algún modo se sigue discutiendo, pero que ahora está presente. Ya nadie diría que la ciencia... Hay muchos epistemólogos y científicos que siguen diciendo que la ciencia es neutra, pero bueno, por lo menos ahora se pone en discusión. Bueno, ¿qué dice Liscano? Que todo el vocabulario científico, los conceptos, ¿sí? Recuerden que la ciencia se mueve a partir de conceptos, no de palabras cualquiera, sino de conceptos que pueden ser definibles con un lenguaje claro y preciso y comunicables de modo universal, conceptos que tienen muchas de las características que veíamos en la primera clase. Bueno, él dice que todos esos conceptos, todas esas argumentaciones están destinadas a ocultar que la ciencia es un mito más que se mueve en el plano del descubrimiento. Recuerden que el conocimiento de la bruja, les decía yo, que era más del plano de la experimentación y el descubrimiento. Y la ciencia se quiere correr de ahí y presentarse como del plano de la justificación. O sea, la ciencia se presenta así como un conocimiento que no es descubierto ni construido, sino como que simplemente dice lo que hay en la realidad. Entonces, él dice que la ciencia se presenta como descubrimiento y no como construcción. Y entonces se transforma, yo puse ahí se transmuta, el carácter poético metafórico del conocimiento por un carácter descriptivo conceptual. Bueno, acá tenemos dos metáforas fuertes. ¿Qué sería? ¿Todos saben lo que es una metáfora? ¿Todos y todas saben lo que es una metáfora? ¿De la poesía? Bueno, supongo que sí. Lo metafórico, claro, lo metafórico poético intenta decir algo sobre la realidad que sabe que no es absolutamente verdadero, sino que es una interpretación, que es una construcción. Cuando yo digo, el cielo es infinito, o tus ojos son infinitos como el cielo, no quiero decir que tenga unos ojos que sean infinitos y que no tengan límite, y que tampoco quiero decir que el cielo sea infinito, sino que yo me represento, digo metafóricamente con el lenguaje, que esos ojos suponen la extensión del cielo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que plantea Liscano es que la ciencia oculta, que tiene todo este carácter poético metafórico, que vamos a ver en algunos conceptos específicos, y que se presenta como si fuese descriptivo conceptual. O sea, que son conceptos claros y precisos que solo describen la realidad. Eso quiere decir descriptivo conceptual. O sea, por concepto yo entiendo la definición de algo y que esa definición describe la realidad. Pensemos en una silla. Concepto de silla, artefacto de preferentemente con patas que sostienen una estructura para sentarse. Entonces, el concepto de silla puede ser reproducible a cualquier silla. Una silla con 4 patas, una silla con una sola pata y una base, una silla de madera o una silla de plástico. No importa, cualquier silla va a tener la idea del concepto de silla. Entonces, el concepto lo define y permite que uno reconozca la realidad con ese concepto. Entonces, el concepto define y describe. ¿Qué pasa? Que dice Liscano, siguiendo también a otros filósofos como Nietzsche o como varios que critican la realidad así, que el concepto en realidad es una metáfora. Por ejemplo, pensemos en... ¿Tienen mascotas? O niños muy chicos que todavía no manejan el lenguaje
Cuando ven una silla, ¿el perro ve una silla? ¿O el gato ve una silla? Ay, ¿qué pasó? Hay alguien que milita a los gatos y no los perros. Dice que el gato sí y el perro no. Fíjense, ¿el gato o el perro? Es una pregunta con trampa. ¿Tiene lenguaje? ¿Puede llegar a tener un lenguaje? Claro, puede llegar a tener un lenguaje que no se expresa en palabras. Entonces, si no tiene palabras, no tiene conceptos. Por ende, si no tiene palabras ni conceptos, no entiende la explicación de silla. Más allá de que se pueda subir y la use. ¿Se entiende? No, pero lo que no entiende es el concepto como definición de un objeto y explicación del para qué sirve. Entonces, obviamente que el perro se va a mover en un plano más corporal y el ser humano, por tener palabra y concepto, se mueve en un plano conceptual descriptivo. Pero lo que dice Liscano, y ahí es donde está la cuestión, es que nuestro lenguaje siempre es poético y metafórico. Porque si yo digo chair, el que sepa inglés sabe que eso es silla, pero el que no sepa inglés no tiene por qué saber qué es la palabra que representa silla. Y entonces muestra que esas palabras siempre son metáforas. Si no fuesen metáforas, si realmente representaran la realidad, no habría que enseñarlas. Ya estarían ahí. Pero entonces lo que se pone en juego es que en realidad los conceptos no describen la realidad, sino volvemos a lo mismo. Lo que está diciendo esta epistemología es que el conocimiento construye la realidad. No lo describe, lo construye. Y ahí hay una distinción entre las dos epistemologías, entre una epistemología que dice que la ciencia describe la realidad y una epistemología que dice que la ciencia la construye. La que piensa que describe la realidad es algo que está dado. Entonces ahí cabe decir que no hay juicio ético, no hay relaciones de poder. Si yo describo algo que ya está ahí, no estoy haciendo un juicio de valor. Pero si yo digo que el conocimiento construye la realidad, implica un juicio de valor, porque la construcción supone una construcción específica y no otra. ¿Me siguen? Bueno, vamos a avanzar un poco más entonces. Recuerden que al principio de la clase yo les contaba, buenísimo, les contaba que la epistemología y la epistemología tradicional y la ciencia tradicional resuelve el problema de la historicidad y de la ética en el conocimiento partiendo el análisis de la ciencia en dos. Una parte era el contexto de descubrimiento y otra parte el contexto de justificación. Todo lo que tenía que ver con la historia, con los poderes políticos, sociales, con todas esas tensiones que hemos venido trabajando, que la epistemología crítica lo agrega a la epistemología, la ciencia tradicional y la epistemología tradicional lo ponen en el plano de la sociología de la ciencia. Entonces eso es lo externo, es la historia externa. Se denomina historia externa a la ciencia para ellos. Y todo lo que tiene que ver con la coherencia lógica de la teoría científica es la epistemología. Entonces, Liscano va a venir a criticar, al igual que los epistemólogos que hemos venido viendo, esa separación y a decir que en realidad tienen que estar en relación. Y entonces cuenta que, bueno, que la concepción tradicional de la sociología de la ciencia, como esta rama de la epistemología que es historia externa, considera que la ciencia es una forma especial y particular de conocimiento que se caracteriza por, recuerden bien esto, descubrir los objetos, no construye, descubre, y argumentar si sus conocimientos son verdaderos o no a partir del método científico. Entonces, vuelvo sobre lo mismo pero de otro modo. Un conocimiento científico va a ser verdadero si aplica un método riguroso y si tiene una coherencia lógica entre sus proposiciones que permita que otro científico lo pueda aplicar. Y lo que hace ese conocimiento verdadero, aplicando ese método, algo válido, es que no inventa, sino que descubre lo que ya estaba ahí. Entonces Liscano plantea esa cuestión, en el texto da el ejemplo de ciertos descubrimientos de la NASA, y él quiere mostrar cómo lo que hacen las conceptualizaciones es negar que uno está inventando la realidad de algún modo cuando crea una teoría.
negar todo el contexto de descubrimiento, ¿no? Y quedarse solamente con la justificación. Entonces, por eso dice acá que niega el carácter ilusorio de las verdades alcanzadas por el método. Niega que el método está fabricando la realidad, porque yo estoy sometiendo a la realidad a lo que yo quiero experimentar. Lo digo en otras palabras, voy a ir y volver sobre esto muchas veces para que trabajemos. Estamos trabajando siempre sobre las mismas ideas de distintos enfoques. La experimentación, el experimento científico lo que hace es tomar una porción de la realidad y acotarla. Entonces, de algún modo genera una violencia, por decirlo así, poniéndole un límite, ejerciendo un poder sobre la realidad, recortándola. Y para la ciencia tradicional, eso es parte del conocimiento, porque la sectoriza el conocimiento en disciplinas, pero para la epistemología crítica y también para las posiciones científicas críticas, eso implica un recorte, ¿sí? Implica una construcción. Bueno, acá hablo un poco del contexto que yo les venía comentando, que todos los desarrollos de las guerras mundiales suponen una fuerte crisis para la ciencia. Entonces, así como surge esta crisis, surge una epistemología que intenta salvaguardar la pureza científica que está amenazada, porque claro, lo que se pone en cuestión es exactamente la neutralidad y la validez universal de la ciencia. Porque si la ciencia puede producir un desarrollo tecnológico como una bomba atómica, entonces no es neutra axiológicamente. Eso es lo que se pone en cuestión en ese momento. Y entonces surge esta epistemología tradicional que fuertemente intenta salvaguardar la pureza de la ciencia, postulando que existe una comunidad científica que tiene un etos científico y que se caracteriza por trabajar un modo de conocimiento que es distinto a todos los otros modos de conocimiento y que no valen las valoraciones éticas o históricas en esa forma de conocimiento. Entonces, bueno, acá estamos volviendo un poco con Liscano a retomar lo que trabajamos en la clase 1 y en la clase 2. Que esta epistemología que surge a mediados del siglo XX intenta explicar cómo los científicos son los únicos capaces de producir conocimiento verdadero a partir del método y que constituyen un sistema social que se autorregula por normas ideales. O sea, comunalismo, que quiere decir que todos los científicos y las científicas son iguales, ya vamos a entrar a eso. Universalismo, que quiere decir que todo lo que produce, como es producido mediante el lenguaje matemático, es igual a todos y a todas. Desinterés, esto es cuando dicen que la ciencia es desinteresada, que quiere el conocimiento por el conocimiento. Y un escepticismo corporativo, o sea, escepticismo quiere decir que toda la comunidad científica pone en cuestión los conocimientos. Nadie da por hecho nada. Todos estos elementos garantizan la racionalidad de la ciencia y garantizan que los conocimientos puedan ser acumulables. ¿Qué quiere decir esto? Que se explique la realidad cada vez con mayor precisión. Y asientan las bases de la ciencia. Fíjense los cuatro conceptos: comunalismo, universalismo, desinterés y escepticismo corporativo. Miren, yo ahora les voy a dar 4 ejemplos para destruir esos conceptos. Comunalismo, como les dije, creer que todos los científicos y científicas son iguales. Universalismo, de que todos los conocimientos que se producen circulan de igual modo y son válidos para todos los científicos y científicas. Desinterés es que todo científico y científica produce conocimiento de modo desinteresado por la verdad directamente. Y escepticismo corporativo es que todos los científicos y científicas tienen una capacidad de descreer del conocimiento como algo sano para poder producir conocimiento cada vez más objetivo. Como desmentirse entre ellos, por eso se hacen los congresos y los simposios, el lugar donde las teorías se discuten. Comunalismo, bueno, primera mentira. ¿Por qué es una falsedad esa pretensión de comunalismo? Hace algunos años recuerdo escuchaba una entrevista que le hacían a la directora del CONICET en Mendoza, que es una geógrafa,
Y era súper interesante porque ella explicaba cómo a ella, como mujer, le había costado muchísimo más que cualquier científico hombre llegar al puesto de directora del CONICET CCT Mendoza. Y que decía que hay ciertas estructuras patriarcales en la ciencia que entorpecen el surgimiento de una mujer como líder en un espacio. A pesar de que obviamente ella estaba súper capacitada para ese espacio, porque el CONICET es muy meritocrático. Entonces, ella decía, si un científico varón produce 10 artículos, yo tengo que producir 20 para poder llegar al puesto de director. Entonces ella contaba esa experiencia. Pero hay muchísimos textos, ya, además académicos, que demuestran que hay una desigualdad por la estructura machista y patriarcal en la ciencia. Y no solo una estructura, no solo por la estructura patriarcal, sino también por el racismo. Entonces, la ciencia occidental que se produce en Europa y en Estados Unidos siempre tiene mayor fuerza que la que se produce en Latinoamérica o en Asia o en el mundo árabe. Y de hecho, aún en nivel regional, por ejemplo, la ciencia que se produce en Buenos Aires siempre tiene más fuerza por la distribución que la que se produce en el interior del país. Entonces, fíjense cómo esa idea del comunalismo, de que los científicos y científicas actúan como una comunidad igual en todos lados, es mentira. Universalismo. Que todos los conocimientos son iguales en todos lados si siguen el método científico. Bueno, volviendo al ejemplo anterior, el conocimiento que se produce en Latinoamérica o en Asia o en el mundo árabe tiene menor valor epistémico para el conocimiento que se produce en Estados Unidos y en Europa, en el mundo occidental. Y de hecho hay muchísimas denuncias en ese plano de que Europa y Estados Unidos hacen lo que se llama extractivismo epistemológico. O sea, lo mismo que el extractivismo natural, que vienen y se roban los recursos. Lo mismo que los extraen y no pagan nada. Bueno, el petróleo, la minería, lo mismo, pero en el campo del conocimiento. Entonces hay muchísimas denuncias que han tenido juicios de científicos europeos o estadounidenses robando conocimientos de Latinoamérica o de África o de Asia y no citando la fuente. O en otro caso, por ejemplo, de farmacéuticas robando medicinas y conocimientos de tribus de Latinoamérica y no diciendo de dónde la sacaron, sino diciendo que es un descubrimiento. Entonces ahí cae el universalismo. Desinterés. Bueno, vuelvo al mismo ejemplo. Muchas farmacéuticas roban conocimientos de las comunidades o los pueblos originarios sin decir por qué. Obviamente porque hay un interés económico de patentar primero cierta medicina o ciertos desarrollos. Y escepticismo corporativo. Bueno, esto también. Hay escepticismo corporativo, quiere decir que las teorías se discuten de igual manera en todos lados. Bueno, no, eso también es mentira porque es obvio para las comunidades científicas que se arman estructuras de poder. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo que pasó acá, que pasó con Esther Díaz, justo que estábamos leyendo Esther Díaz en la segunda unidad. Esther Díaz, cuando fue a concursar la cátedra en la UBA, ella daba epistemología crítica, entonces daba, además de Popper, de la concepción heredada, de Bunge y de todos los epistemólogos tradicionales, daba Foucault, Bachelard, Canguilhem, Coire, Feyerabend, todos epistemólogos críticos, ¿no? Y entonces cuando ella fue a concursar, fíjense cómo se cruza todo esto, el comunalismo, universalismo, desinterés y escepticismo. Cuando ella fue a concursar para hacer una cátedra de epistemología en el ciclo común en la UBA, toda la rama dura de la epistemología fue jurado y no la dejaron, como que le bajaron el concurso. Entonces dijeron, no está capacitada para dar clase de epistemología. Y entonces ella presentó una medida de amparo porque justamente en el mismo concurso concursó otro profesor que era adjunto de ella y que presentó el mismo proyecto, porque se podían presentar proyectos conjuntos. Entonces ya él dijeron que sí, que el profesor, hombre, varón, que seguía la epistemología tradicional,
tenía todos los requerimientos para ser profesora. Entonces ella presentó una medida judicial demostrando que había sido evaluada con distintos parámetros que el profesor, por ser mujer y por dar epistemología ampliada. Y entonces ahí se rompe la idea de escepticismo corporativo, porque a ese profesor lo evaluaron con ciertos parámetros y a la profesora Esther Díaz con otro, a pesar de que habían presentado el mismo proyecto. ¿Me siguen hasta ahí? Volvamos un poco, voy a detener la presentación. Fíjense cómo trabajamos los 4 conceptos que le dije y cómo la misma realidad compleja los desmiente. ¿Qué les parece? Toda la crítica que surge en el 60, nosotros vimos a Bachelard y a Foucault en esa crítica, pero también está Canguilhem, está Coiré, está Kuhn, que habla de las revoluciones científicas. Yo este año no lo di, pero suele ser un texto que se da mucho, las revoluciones científicas. Está Feyerabend, está Foucault, bueno, Esther Díaz es otra, Denis Naumanovich, por nombrar algunas otras epistemólogas. Bueno, toda esta crítica pone en evidencia lo que hemos estado viendo toda esta clase, que las relaciones entre saber y poder muestran que los científicos están lejos de simplemente ser sujetos neutros que aplican un método, y que la comunidad científica no es desinteresada y que es universal y mucho menos neutra, y que está alejada de las redes de poder. Lo que se pone en evidencia es eso, todo lo que había sido corrido como contexto de descubrimiento y como la historia externa, bueno, ellos muestran que afecta la historia interna y la construcción objetiva del conocimiento. Entonces, acá empiezan a aparecer, miren, las críticas precisas. Por ejemplo, Feyerabend dice que la ciencia se mueve ahora como una nueva religión universal. Y si se mueve como una religión, como un pensamiento mítico que no puede ser cuestionado. Mary Douglas, que es otra epistemóloga, dice que se ve en la ciencia fuertes rasgos de lo sagrado en el conocimiento. Como las teorías son sagradas, no se pueden discutir. Y si alguien las discute, automáticamente te dicen que eso no es conocimiento científico. Como si la ciencia fuese el único conocimiento válido. Después, bueno, una fuerte carga androcéntrica, o sea, el ser humano como centro del conocimiento, pero también el hombre. Lo que hablábamos recién de la estructura patriarcal. En los presupuestos y en las formulaciones. Esa es Evelyn Fox Keller, presenta esa crítica. Y por ejemplo, también se denuncia que todo lo que no sea científicamente comprobable, todo lo que no pueda medirse, es irracional y bárbaro. Entonces, fíjense cómo la ciencia misma construye obstáculos epistemológicos, porque entonces, si yo no lo puedo medir, y si lo que no puedo medir es irracional y bárbaro, un montón de teorías caerían. Por eso, una compañera recién decía que ella siente que vivimos con múltiples paradigmas. Y claro, yo les decía que en este momento hay múltiples paradigmas que explican la realidad del universo. Y gran parte de esos paradigmas todavía no pueden medirse, porque todavía no existen los elementos tecnológicos, pero pueden suponerse. Por eso se creó también la máquina de Dios o distintos mecanismos tecnológicos que están tratando de mostrar ciertas teorías que todavía no pueden medirse. Pero para la ciencia tradicional eso todavía no es verdad. Entonces se considera irracional o bárbaro. Y lo más interesante, fíjense, miren, esto es súper interesante, que si se comprueban las teorías de la multiplicidad del universo y de la materia oscura, si se puede comprobar, no es que estén ni muy cerca ni muy lejos, pero se están generando esos desarrollos tecnológicos, muchas de las concepciones místicas del hinduismo o del budismo o de algunas concepciones árabes podrían ser demostradas científicamente. Entonces, ¿cómo cambiar de paradigma también nos cambia la comprensión de la realidad? Y bueno, y pensar que más que adherir a un paradigma a otro, tener en claro que son construcciones teóricas, que no son explicaciones de la realidad absoluta, que son construcciones que pueden caer. Entonces, hay mucha información, yo sé que les estoy dando mucha información, disculpen. La epistemología crítica, la que estamos viendo ahora, trata la ciencia como un mito a partir de 3 puntos que vamos a ver. El programa fuerte de la sociología del conocimiento, las técnicas de análisis del discurso y los estudios etnográficos.
Esto se los quiero explicar. Bueno, voy a sacar la diapositiva, voy a poner mi cara. Bien. Sí, todas las que necesiten. Córtenme cuando necesiten. Bueno, en lo cultural, en lo político, en lo social, en la educación, en tu historia de vida, va en muchas cuestiones. Por ejemplo, eh, yo estudio filosofía y estudio epistemología y trato de tener una posición crítica porque nací en una familia muy católica. Entonces, a mí me determinó para lo negativo. Y por ejemplo, en lo social, en lo cultural, fíjense, y en filosofía, la Facultad de Filosofía tiene una rama muy fuerte del Opus Dei y de filosofía medieval, y entonces muchos de nosotros, sobre todo en mi camada, salió estudiando todo lo contrario. Por eso yo estudié epistemología, porque me parecía como un modo de combatir ciertos pensamientos, pero y por resistencia, me parece que es un motor, por eso Bachelard decía que el conocimiento progresa destruyendo antiguos conocimientos, y eso es propiamente de nuestra especie, por decirlo así, aunque no me gusta la palabra especie, pero de los seres humanos. Como nosotros no somos animales de caza o animales fuertes en relación a otros animales, nuestra capacidad de sobrevivencia está atada a conocer la realidad. Y conocer la realidad ha implicado desmistificar conocimientos. Y nos movemos así. Pero obviamente, bueno, cuando un paradigma se impone, se estructura y hay que desmistificarlo. Y ahí entra la red de poder. Pero me parece que por resistencia. Está muy bien lo que decís, me parece que por ahí viene, ¿no? Bien, quería venir, miren, esperen, que quería hablarles del programa fuerte de la sociología. Porque en realidad yo no quiero que ustedes se aprendan estos conceptos de memoria, sino que vean distintos posicionamientos que les pueda servir para pensarse como docentes, para pensar el conocimiento, para pensar la ciencia que nos atraviesa todo el tiempo. El programa fuerte de la sociología de la ciencia plantea lo siguiente. La ciencia se mueve con aciertos, supuestamente, la ciencia tradicional. Cuanto más demuestra o menos falseado es, como diría Popper, más verdadero es. Pero esta sociología del conocimiento, o sea, esta epistemología crítica, supone que no hay que pensar las teorías críticas simplemente porque sean verdaderas. Las teorías que han sido falsas en algún momento también tienen valor. ¿Por qué? Porque representan un estado de la humanidad y un modo de representar la humanidad propio de una época. Y entonces nos permite observar cuáles son los problemas de esa época. No se me ocurre, a ver si a alguien se le ocurre alguna teoría que ahora no tenga sentido, pero que... Bueno, la teoría geocéntrica. Nadie diría ahora que la Tierra es el centro del mundo, del universo. ¿Alguien quiere afirmar que la Tierra es el centro del universo? Sería súper divertido. Nos pondríamos a discutir. Pero, bueno, fíjese, yo no me quería meter con el terraplanismo, pero más allá de las discusiones del terraplanismo, la Tierra plana es parte del paradigma aristotélico. Aristóteles planteaba eso, de que la Tierra... De hecho, la Tierra plana, el terraplanismo, es la teoría aristotélica de la Tierra, del universo. Y es muy interesante porque la teoría de Aristóteles y de Ptolomeo cayó con el pensamiento de Newton, de Copérnico, de Galileo, de Kepler y con todos esos avances. Pero ahí volvemos a caer, fíjense cómo hay gente que cree que la Tierra es plana. Es fascinante eso. Y las justificaciones que dan, si uno las analiza epistemológicamente, caen todas. Pero antes de pensar que es una teoría que no tiene sentido, por más que lo tenga o no, que no sea verdadera, hay que pensar por qué surge una teoría de que la Tierra es plana. Porque esa teoría muestra de un modo de cómo estamos entendiendo la realidad de los seres humanos en este momento. Eso haría la sociología de la ciencia. Más que decir, esto es mentira, se preguntaría, bueno, ¿por qué hay gente que está pensando que la Tierra es plana? ¿Qué nos está pasando como humanidad?
Esa es la gran cuestión. ¿Qué está pasando con el conocimiento científico? ¿Qué está pasando con nuestro...